periodismo investigativo. A las 6 de la mañana de este viernes 14 de septiembre de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Y el huracán Florence llegó. En este momento, cuando estamos hablando con ustedes, el huracán toca las costas de Carolina, convertido en huracán de categoría 1, pero la peligrosidad inmensa es que está prácticamente detenido, no avanza, lo que significa que los vientos se mantendrán sobre el territorio causando problemas enormes, gravísimos. Es un monstruo mortal, así esté en categoría 1. Los Estados Unidos prácticamente paralizados ante semejante eventualidad. Pueden ser muchos los muertos y grandes los desastres que cause el huracán Florence. Legalizada captura del general Guatibonza. Luego hay pruebas suficientes para la captura de uno de los generales más destacados de la Policía Nacional. Y aquí no pasa nada, no pasa nada. No se preguntan entonces qué es lo que está pasando al interior de la Policía Nacional. Y el general Guatibonza chuzaba para Armando Benedetti, para decirlo con todas las letras. Y a Armando Benedetti no le pasa nada. ¿Cómo es esta justicia? Son delitos de naturaleza bilateral. No existe un chuzador sin que la chuzada tenga un objeto, que puede ser para el chuzador mismo o para un tercero. En este caso era para un tercero. Estos eran chuzadores por encargo y con remuneración. ¿Para quién? Y Benedetti, ahí está, diciendo majaderías. Presentada la reforma a la justicia. ¿Será que otra vez la montaña parió un ratón? Echamos de menos los grandes temas esenciales de la administración de la justicia. El número de abogados en los últimos 40 años ha crecido 40 veces. ¿Qué ha crecido en Colombia 40 veces? ¿Nos quieren explicar? Esta explosión en la preferencia de los colombianos por la profesión del derecho se debe ¿a qué? ¿A qué es muy fácil? ¿A que cualquiera se hace abogado de cualquier manera? ¿Cuáles son los estudios de derecho en lo que debiera ser la ciencia más compleja del mundo? ¿Cómo se gradúa un abogado, por ejemplo, sin dominar otro idioma? Inglés o francés o si quieren alemán. ¿Pero cómo es posible? Pero agreguemos, ¿cómo se gradúa un abogado sin conocimientos serios y profundos en materia económica, en macroeconomía y en microeconomía a las alturas de nuestro tiempo? ¿Cómo se gradúa un abogado sin conocer derecho comparado y a fondo, en un mundo que marcha hacia la unificación del derecho? En fin, son tantos los temas que uno no se explica cómo haya 40 veces más abogados, que no haya un examen nacional para el ejercicio de la profesión, ¿no? Aquí universidades de garaje le dan el título de abogado a cualquiera y cualquiera es abogado. Esa es la crisis del derecho, una crisis profundo, de fondo, que esta reforma a la justicia no trata para nada. Hablaremos de ella. Maduro en China. Está recorriendo China buscando centavos. Un poco de oxígeno para un enfermo terminal. ¿Esto vale la pena? Le preguntaría uno a los señores de la China, ¿vale la pena que a un tirano como Nicolás Maduro le den un poco de oxígeno cuando se está muriendo? ¿Con qué objeto? Saben que no van a recuperar ese dinero. Entonces, ¿qué sentido tiene darle oxígeno a Nicolás Maduro? ¿Por qué no dejarlo que se caiga? Pero allá está en China para que le den un poco de oxígeno. Estará con nosotros la senadora Paola Holguín en la hora de la verdad. Temas importantísimos para tratar con quien pudo ser presidenta del Congreso. El proyecto para congelar los salarios de los congresistas
y el Plan Integral para la Lucha Antidrogas. Por lo pronto, no hay una entidad encargada de desarrollarla. La Dirección Nacional de Estupefacientes se acabó y quedó convertida en una oficina que maneja los bienes de los que se incautan provenientes del narcotráfico. Y la guerra contra el narcotráfico, una política de Estado compuesta por muchos elementos para conseguir un resultado. ¿Dónde está? Esa no existe. ¿Qué pasa con la industria azucarera y con la industria panelera? Un problema de fondo para el país que no trata sus problemas de fondo. Habla con nosotros el señor presidente de Azocaña, Juan Carlos Mira. Parece que el huracán Flores hubiera empujado la bolsa Dow, el huracán Florence. Está en 26.146 puntos. El dólar en Colombia baja. Llegó a ilusionarnos con la idea siquiera de los 3.100 pesos. Está a 3.013, 3.019 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sigue el mercado inundado de dólares y sabemos de qué procedencia. Difícil aumentar el salario mínimo, dice la ministra de Trabajo, porque no hay con qué. Y es que no se le olvide que el gran empleador de este país es el Estado. Y el Estado nacional y el Estado regional y el Estado municipal. Y entonces si empujan el salario mínimo hacia arriba, ¿con qué? Dios mío, ¿con qué? El general Montoya ante la JEP. Vamos a ver cuáles son las acusaciones del general Montoya. Obviamente no son acusaciones en contra suya, sino acusaciones contra sus hombres. Montoya dice que si hubo falsos positivos, él no supo qué era lo que estaban haciendo sus hombres. Entonces, el problema del mando, que tiene que ver también con las FARC. Por supuesto, que están convocadas ante la JEP y que van a hacerse presentes en la JEP a través de cartas, a través de documentos. ¿Se están dando cuenta ustedes de la estratagema que ya trae la JEP? Ah, no, es que digan cosas, pero no las pueden decir por escrito. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La denuncia penal de las FARC contra Samuel Hoyos. Esta es una demostración de lo que está pasando en el país. Ya son las FARC establecidas como poder moral para demandar por calumnia e injuria al que les diga lo elemental, que son narcotraficantes, que son terroristas, que son asesinos, que son violadores de niños, que son secuestradores, que son lo que son. Y Samuel Hoyos les dijo muy poquito y lo denunciaron penalmente. Era lo que faltaba. Y entonces, ¿dónde queda la inmunidad de los parlamentarios? ¿Dónde queda? Las Filipinas están esperando un huracán, allá lo llaman tifón, y es de categoría 5. De manera que si a las Carolinas está llegando uno de categoría 1 y tiene en jaque a los Estados Unidos, ¿qué irá a pasar en las Filipinas? Ya no va más el escarabajo de la Volkswagen. En Manizales la llamábamos la pulga. Es tal vez el vehículo que ha sido más famoso en los últimos años, de una gran resistencia, de una gran versatilidad, y la Volkswagen deja de producirlo. Se va el escarabajo. El Dalai Lama, como el Papa Francisco, ahora tiene que reunirse con la gente para pedirle perdón de los abusos sexuales de los monjes. Los monjes budistas también hacían lo suyo, el Dalai Lama en problemas. En Siria, 38.500 personas, miren la cifra como la tienen de precisa, huyen de Idlib por enfrentamientos entre el ejército de Bashar, desde luego respaldado por los rusos, y los rebeldes. La Corte Internacional de Justicia está a punto de fallar demandas de Bolivia contra Chile por salida al mar. A ver, se oyen apuestas.
independientemente de las razones de tipo jurídico, histórico y político, apostamos a que le van a dar triunfo a Bolivia y le van a ordenar a Chile que le dé salida al mar. Lo podemos apostar. Stormy Daniels, la artista pornográfica que tuvo relaciones con Donald Trump y que recibió una gruesa suma de dinero para que no dijera nada, ahora dice que va a publicar un libro y que ese libro va a aterrar a mucha gente. Anunciar es vender. ¿Qué dirá Stormy? Ese libro tiene circulación garantizada. Y en Hoy en la Historia hablaremos de los Borgia, esa familia que a finales del siglo XV y a comienzos en los primeros años del siglo XVI conmovió el mundo de la Iglesia y conmovió el mundo de la política y el mundo de la administración. Recuerden que el Papa Rodrigo Borgia, es decir, Alejandro VI, dividió el mundo entre España y Portugal a través de una bula. Le dijo qué le pertenecía a España y qué le pertenecía a Portugal, nada menos. La historia o la leyenda negra de los Borgia tiene razón. ¿En qué medida César y Lucrecia fueron tan malvados como dice la historia o como asegura la leyenda? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden que todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 14 de septiembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias, con el primer editorialista de Colombia, Fernando Londoño Hoyos. En un hecho sin precedentes, y desautorizando las coherentes afirmaciones hechas por la valiente senadora María Fernanda Cabal, para quien la cúpula militar resulta inservible. Pues según la congresista, resulta inservible pues representa un ejército derrotado, como lo ha venido sosteniendo desde su púlpito radial de La Hora de la Verdad el exministro Fernando Londoño Hoyos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, mediante un Twitter, desautoriza a la congresista y a la mayoría del pueblo colombiano, que se expresó el 17 de junio del 18, y que espera un cambio. Uribe Vélez escribió: las Fuerzas Armadas no se pueden fracturar con cambios políticos de cúpulas. Hay que consolidar la unidad de las fuerzas, evitar grupismos. Lo que marca la diferencia es exigir que se realice la política de seguridad y de legalidad. Coincidiendo con Gustavo Petro, quien también defiende la cúpula militar, los polos opuestos de la política colombiana se juntan. Ambos coincidieron sin proponérselo en defender la institucionalidad de las fuerzas militares, las mismas que en otrora atacaba Petro. Doctor Londoño, mientras tanto, la gente se pregunta por Guacho, quien manda en el sur del país. Para nadie es un secreto que en el Caquetá, en el Putumayo y Nariño, allá está Guacho. El ELN y el EPL son dueños del Catatumbo y Arauca, y obviamente del oleoducto. ¿Dónde está nuestro glorioso ejército? Que expliquen quién manda aquí, doctor Londoño.
Ese es el tema. Yo no estoy tan seguro de que el mensaje del presidente Uribe sea un mensaje de apoyo a las fuerzas militares. A la cúpula actual, a las fuerzas militares sí, por supuesto, todos los estamos apoyando. Pero a la cúpula, quién sabe, cuando dice que hay que evitar los grupismos, se estará refiriendo al presidente al hecho evidente de que hay grupismos en las fuerzas militares y de que están los amigos y los no amigos de Mejía, por ejemplo. Y mientras tanto, el país fracturado, ese sí, no se fractura en las fuerzas militares, está fracturado el país. ¿Dónde está el dominio en el Chocó? ¿En toda la costa del Pacífico? ¿Dónde está el dominio en el Catatumbo? ¿Dónde el dominio en Arauca? ¿Dónde el dominio en el sur del país, en Nariño y el Putumayo y el Caquetá? ¿Dónde? Tumaco. ¿Dónde? Tumaco, Buenaventura. Sí, Tumaco, en el sur del país, no, ni Claro. hablar, ni hablar. Eso está en manos de los bandidos y en manos del narcotráfico. Que se le acabó la guachafita a Guacho, pues esa es una frase muy feliz y muy afortunada como tantas suyas del presidente Iván Duque, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Se le acabó la guachafita, allá sigue mandando, como le da la gana. Y entonces que pusieron preso a un primo y que dieron de baja a un amigo, y lo cierto es que ¿quién manda allá? Manda Guacho. ¿Quién manda en toda la región de Tumaco y hacia la frontera con el Ecuador? Manda Guacho. ¿Y quién manda en el Catatumbo? ¿Y quién en el norte de Antioquia? Que a usted se le olvidó el norte de Antioquia, sí, señor, la se región me de olvidó. Ituango, hacia arriba. Sí, señor. Eso está terrible. Entonces, ¿cómo es la vaina? Entonces, Bueno, ¿dónde está la cúpula militar? Y las noticias que tenemos es que hay conversaciones muy serias. Ahora se habla de una entre el presidente Iván Duque y Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, sobre el tema de la droga. Y si le ponen el tema de la droga es porque se sabe que Trump no va a venir aquí a decir 4 tonterías. Es que esto se creció y se multiplicó y explotó. ¿Y dónde estaban las fuerzas militares? ¿Y dónde las fuerzas de policía? Claro que no tenían mando, pero ahora lo tienen. ¿Y ese mando va a mandar a los mismos derrotados antes? Esa es la pregunta. Están derrotados. ¿Sí? Y el pueblo lo siente así. Es un ejército La gente derrotado. dice, bueno, las fuerzas militares son magníficas, Sí, señor. extraordinarias, las amamos. Pero ¿dónde están dominando? ¿Dónde? ¿Y dónde está toda la zona de Córdoba y la zona de Bolívar, azotada por estos sinvergüenzas? Bueno, ahí estamos, más o menos en lo mismo. Sí, señor. Virgen Santa y Bendita. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El presidente argentino Mauricio Macri dio un discurso ayer ante sectores agropecuarios y prometió que los nuevos impuestos implementados al sector exportador serán transitorios. Habló de un esfuerzo necesario y temporal. Aunque el presidente argentino resaltó una y otra vez el carácter temporal de esos nuevos impuestos, Argentina tiene tristes antecedentes que hacen dudar sobre que se eliminen en algún momento estos nuevos impuestos. El sector exportador dejó claras estas dudas, sin embargo, también queda claro para los empresarios y para los analistas que a pesar de estas retenciones, Macri sigue siendo lo mejor que le puede pasar a los empresarios. En el panorama político de Argentina es lo más liberal que hay. El problema será que aumentar impuestos siempre trae efectos reales en la disminución de la actividad empresarial. Este es un nuevo golpe al sector productor que ya bastante agobiado está con los elevadísimos impuestos. De otro lado, ante la incontenible devaluación y la desbocada inflación que vive el país suramericano, el influyente Wall Street Journal volvió a poner la lupa en Argentina y se metió en el debate que ya dan varios economistas argentinos desde hace rato. ¿Llegó el momento de dolarizar y desterrar para siempre el peso? Para la publicación norteamericana, sí. Según María Anastasia O'Grady, Argentina debería adoptar el dólar para de una vez por todas terminar con la miseria causada por el peso.
¿Por qué vuelve a suceder una crisis de este tipo bajo un presidente que debería representar el cambio? La respuesta que da una de las mujeres más leídas en los Estados Unidos y en el mundo entero es que Argentina todavía tiene un banco central. Se refiere a que este banco central ha demostrado una y otra vez no tener disciplina y simplemente financiar sin límite el elevado gasto estatal. Para resolver el problema de una vez por todas se debe pasar al dólar, concluyó la periodista. Como era de esperarse, la publicación tuvo repercusión en Argentina y varios economistas liberales salieron a manifestar la necesidad de terminar con la moneda nacional manipulada durante años por los gobiernos argentinos. Luego de esta columna de Wall Street Journal, ayer el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, el señor Larry Kudlow, reconoció que el Tesoro de Estados Unidos ya está trabajando en eso. Sus palabras lógicamente generaron revuelo total en Argentina. Lo que dijo textualmente: el Tesoro está profundamente involucrado en esta discusión, profundamente involucrado, lo que es una gran cosa. Y como ya aprendimos, la única forma de salir de este dilema de Argentina es establecer una junta monetaria, atar el peso al dólar y no emitir nuevos pesos. Después de esto, la agencia NA Noticias Argentinas reveló que varios representantes del área económica del gobierno de Mauricio Macri salieron a desmentir categóricamente los dichos del funcionario de Trump. Luego de 3 días de relativa paz cambiaria, con un promedio de 38 pesos, en la jornada de ayer el dólar registró una nueva subida. Cerró a 40 y volvió la incertidumbre sobre la apertura del mercado cambiario de hoy. La inflación correspondiente al mes de agosto arrojó un preocupante 3.8%. De esta manera, la subida interanual promedia en 34.3%. Hasta el momento, la inflación más alta registrada bajo la gestión Macri había sido la de junio de este año, con 3.6%. Macri parece confiado en que, como la izquierda está dividida, no importa el desastre económico, ganará las elecciones de 2019. Pero las cosas parece que están a punto de salirse de control y pasar a mayores. Veremos en qué termina esto y si Macri decide por fin hacerle caso a los economistas liberales. Cuando Chile hizo su revolución liberal, con un éxito que lo muestra la realidad chilena, Chile es el país desarrollado de América Latina gracias a esa reforma liberal. Con los Chicago Boys hubo un ministro de Hacienda argentina que trató de hacer lo mismo. ¿Recuerda usted quién era? No, pues usted no recuerda porque usted no había nacido. Pero ¿sabe por la historia quién era ese ministro? El ministro Martínez de Oz. Mire en la historia argentina, el gran ministro liberal que quiso hacer una reforma liberal. Pero se le escapó el dólar. Él tenía una tablita en la que decía a qué precio debía ir el dólar par y paso con el peso. Pero los militares argentinos no le permitieron a Martínez de Oz que pusiera orden en las empresas del Estado dominadas por militares retirados, es decir, por los militares, como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Y entonces eso volvió a quebrar a la Argentina. Lo que quiebra a la Argentina es el gasto público, que mientras tenga quien lo financia, va a seguir produciendo estos resultados, el gasto público. Y Macri no ha tenido el valor de limitar el gasto público. ¿Será que a nosotros nos va a pasar lo mismo? Mientras tengamos un gasto desbordado, así tengamos la disciplina del Banco de la República en Colombia, que es una disciplina notable y clara. Aquí hay que agradecerle a la independencia del Banco de la República que no hemos tenido un desastre mayor. En la Argentina no. En la Argentina el Banco Central sigue las orientaciones del ministro y del presidente y ahí están los resultados. El gasto público desbordado, el paternalismo. En la Argentina hay plata para todos, subsidio para todos, y Macri no ha corregido esa situación. Se necesita valor heroico para enfrentar el gasto público desbordado. Y mientras eso exista, seguirán las corridas con el precio del dólar. ¿Qué le vamos a hacer? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues cerramos la mañana hablando precisamente de la economía del país, economía que atraviesa una difícil situación, como ya lo hemos venido comentando, y hay decisiones que empieza a tomar el gobierno Duque para corregir la situación que recibió de manos del gobierno Santos, un gobierno con muchos desaciertos, entre ellos la creación del monotributo, una figura a través de la cual la anterior administración buscaba que los comerciantes al por menor y personas naturales
naturales con pequeños establecimientos de comercio se formalizaran, pero ese monotributo fracasó y tan solo 12 personas se acogieron a esa figura. Por eso, el nuevo director de la DIAN anunció ayer que el monotributo se eliminará y se creará un régimen simple, electrónico y muy sencillo para que los comerciantes del país se formalicen, pero no tengan que enfrentar trámites engorrosos. Es este, pues, otro de los anuncios de reforma tributaria, podríamos decir, que se hacen desde el gobierno Duque. Aunque hay que decirlo, el presidente de la República afirmó ayer que ya no se presentará una reforma tributaria, como muchos habíamos entendido, sino una ley de financiamiento que le permita al gobierno cumplir con sus metas y con sus propuestas de campaña. Y aunque Duque dice que no le gusta usar el espejo retrovisor, ayer hizo un buen y sano uso del mismo. Escuchemos. Porque aunque a mí no me gusta utilizar el espejo retrovisor, claramente lo que hemos detectado era una serie de compromisos y programas que no tenían una sostenibilidad en la apropiación presupuestal y eso no sirve. Así me toque sacrificar proyectos que yo tenía en mi plan de gobierno, lo primero que tenemos que garantizar es que la red de programas sociales en el país deje de ser improvisada y tenga los recursos de manera sostenible para el futuro del país. Pues arrancó aplausos ese uso del espejo retrovisor. El presidente Iván Duque también anunció que ya se han identificado 50 trámites que no permiten crear empresa en Colombia y que los mismos serán eliminados. Esta, doctor Londoño, es una gran noticia y es el cumplimiento de una promesa de campaña, pues la tramitomanía a la que están sometidos los pequeños y medianos empresarios hacen muy difícil que los negocios prosperen en nuestro país. Anuncios importantes, pues, en materia económica, los que se hicieron ayer. Seguimos a la espera de decisiones en lo que tiene que ver con la simplificación de los trámites tributarios para las personas naturales, pero hay que decirlo, se van viendo unos giros importantes, muy esperados, y sin lugar a dudas, en la simplificación de los trámites estará gran parte del éxito de muchas empresas, éxito que se tiene que ver reflejado, por supuesto, en más empleo y en mejores condiciones, así como en un mayor crecimiento de la economía de nuestro país. Tramitomanía, que es el caldo de cultivo de la corrupción. Cada trámite es una fuente de corrupción. De manera que eliminar 50 trámites es eliminar 50 tentaciones para la corrupción de funcionarios públicos y obviamente de la gente que acude a esos trámites y que se pasa por encima de los trámites con una buena propina. Eso es demasiado conocido, eso es demasiado sabido. Entonces, en buena hora el presidente Duque anuncia esto y esto tiene que cambiar. Lo que pasa es que a veces la gente pierde la paciencia y dice, bueno, ¿qué hubo? Están los anuncios. Estos anuncios vienen desde la campaña. Hay que simplificar, hay que eliminar trámites, hay que dejar que la gente viva y no que se enloquezca haciendo trámites para el gobierno. Bueno, pero que llegue, ¿no es cierto? Que llegue el día en que los trámites sean menos. Por Dios, que llegue ese buen día, el presidente Duque tiene otra vez toda la razón, que la lleve a la práctica. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Luego de la instalación de la Asamblea de Confecámaras, el presidente de la República, Iván Duque, informó que sostuvo una conversación telefónica con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en las últimas horas, y calificó la conversación como muy cordial. Abro comillas. Con el vicepresidente Pence hay una buena relación. Estoy muy contento en el respaldo que le ha dado a nuestra agenda de seguridad, nuestra agenda para desarticular las redes del narcotráfico. Cierro comillas, declaró Iván Duque. También explicó que en la llamada hablaron sobre lo que será la política integral del gobierno, donde no solamente está el enfrentar los carteles, sino también hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, campaña de prevención y también la campaña de decomiso e incautación en las calles de Colombia. Por su parte, la Casa Blanca informó desde Washington que el vicepresidente Mike Pence habló con el presidente Duque para reiterar la estrecha relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos
y también dijo que Mike Pence reconoció los esfuerzos iniciales realizados por el presidente Duque en la lucha contra las drogas ilegales. Sin embargo, y pese a las conversaciones, no queda claro cómo será la política sobre la lucha antidrogas que implementará el gobierno colombiano. Además, vale recordar que en 2012 se liquidó la Dirección Nacional de Estupefacientes que se encargaba de implementar esta política. Hoy en día solo existe la Sociedad de Activos Especiales SAE, que sobre drogas no hace ni plantea nada. No hace ni plantea nada, y el Ministerio de Defensa no puede ser el ministerio que encabece la lucha antidrogas, porque ese no es un tema exclusivamente militar. Tiene uno de sus componentes el tema militar, pero es un tema esencialmente político y es un tema jurídico. ¿Qué hay con la extradición, por ejemplo? ¿Qué hay con la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos? ¿Qué hay con lo que llaman la sustitución de cultivos, que es una política agraria? Ese no es un problema del Ministerio de Defensa, que es un brazo esencial, el uso de la fuerza en contra de los narcotraficantes. Claro que sí, pero la Dirección Nacional de Estupefacientes le está haciendo una falta inmensa al país y no costaba nada. Se financiaba ella solita, le dejaba réditos al país, y muchos réditos al país. La suple una agencia del Ministerio de Hacienda que su nombre lo dice, es para manejar bienes incautados. ¿Y quién los incauta? ¿Y dentro de cuáles proyectos y dentro de cuáles técnicas para combatir a los mafiosos? ¿Y cómo es el tema de la extradición? ¿Y cómo es el tema de la extinción de dominio? Sin Dirección Nacional de Estupefacientes no hay política antidrogas. De modo que Mike Pence quedó muy satisfecho con la política antidrogas. Ojalá el presidente Duque nos la cuente a nosotros, a ver si quedamos igualmente satisfechos, porque hasta ahora algunos temas esenciales, como ese tema de la incautación de todos los alucinógenos que se encuentren en la calle, eso es valeroso y está bien y es indispensable, pero no es suficiente. Una política antidrogas, la seguimos esperando, seguimos clamando por ella. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La tan esperada reforma a la justicia no ha nacido y muchos ya la dan por muerta, pues no soluciona de fondo los asuntos sobre congestión judicial que hay en el país, o el aumento de presupuesto para su funcionamiento, o para el cumplimiento del principio de transparencia o de celeridad. De hecho, los magistrados de alta corte afirman que la reforma se dedica a golpear a los altos funcionarios judiciales en lugar de resolver los problemas de acceso a la justicia que tanta falta hace en Colombia. Primero, la acción de tutela. Esto es parte de lo que dice esa reforma a la justicia. La acción de tutela básicamente se plantea reglamentar en qué casos este recurso se puede ejercer contra sentencias judiciales y obligará para su ejercicio que la persona interponga la acción ante los tribunales o jueces de que trata el asunto, pero no limita la acción de tutela, que está desbordada porque ampara todos los derechos fundamentales conexos e innominados, como también se les llama. Segundo, se elimina el Consejo Superior de la Judicatura para darle paso definitivamente a 3 nuevos organismos. Tercero, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para un periodo de 8 años, no podrán ser reelegidos. Cuarto, se suprime por completo el Consejo Superior de la Judicatura, ya lo había dicho, y le da paso entonces a la Dirección General de la Rama Judicial, a la Comisión de Carrera Judicial y a la Comisión de Disciplina Judicial, que entrarán en cambio del Consejo Superior de la Judicatura. Sobre el tema de la experiencia para ser magistrado de altas cortes, se busca exigir ya no 15 años, sino 20 años, en cargos desempeñados en la rama o en el Ministerio Público, y se elimina la cátedra universitaria como requisito concreto para llegar a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado. En sexto lugar, se les impide a los funcionarios judiciales recomendar a personas para que sean contratadas en el gobierno u órganos de control bajo la advertencia de ser destituidos. Tampoco podrán nombrar o contratar a personas con parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil, o quien tenga vínculos maritales con los magistrados de la respectiva corte. Y se prohíbe
a esas mismas cortes, emitir comunicados de prensa, esto sí que está muy bien, emitir comunicados de prensa para dar a conocer sus decisiones judiciales, para que no se presenten las famosas interpretaciones que hay que hacer de hecho, por cuenta de que los magistrados primero hacen rueda de prensa diciendo en qué sentido va la sentencia, y 6 meses o 4 meses después aparece la sentencia con muchas veces modificaciones sustanciales frente a lo que ya habían dicho. Séptimo, la reforma amplía de 1 a 4 años el tiempo exigido para que un funcionario que haya ejercido como magistrado, fiscal, procurador o defensor, o también contralor, pueda ser nominado para otro de estos mismos cargos. Y así, como lo planteó el proyecto presentado por Cambio Radical, también establece el precedente judicial como criterio para los jueces a la hora de emitir sentencias. Pues, doctor Fernando, una reforma amplia, una reforma a la justicia con mucha expectativa, pero realmente, debo decirlo, con muy poca noticia. Con muy poca noticia y con muy poco fondo. Deben estar estudiando los temas esenciales que están por verse, Demar. ¿Cuántas veces ha crecido el número de abogados en Colombia desde el año 74, 75 hasta hoy? Le doy el dato. 40 veces. Debemos ir por los 400.000, ¿no? Más. Sí. Bueno, entonces más. Entonces sí. de 7.000, entonces está creciendo 60 veces. ¿Qué ha crecido en Colombia 50 o 60 veces? Nada. Desde luego que no la economía, ni la industria, ni nada. Nada ha crecido 50 veces. El número de abogados. En cada casa grande con 5 habitaciones ponen una facultad de Derecho. Y esa facultad de Derecho produce abogados que tienen la facultad de salir a ejercer sin un examen nacional, sin conocimientos de fondo de la economía, de la globalización, abogados que no tienen un segundo idioma, una educación absolutamente mediocre, que permite, óigame pues, multiplicar una profesión por 50 veces. ¿Hay 50 veces más ingenieros? ¿Hay 50 veces más técnicos? No, hay 50 veces más abogados. Esto no puede ser. Aquí hay un problema de fondo en la concepción del derecho, en la filosofía del derecho. Aquí los abogados tienen que ser al mismo tiempo conocedores de la economía, de la macroeconomía, de la microeconomía, conocedores del mundo empresarial, conocedores del derecho comparado. Pero por Dios, ser abogado, una de las cosas más delicadas que hay sobre la tierra, y aquí abogados por todas partes. Y entonces los jueces salen de esos abogados y los magistrados salen de esos jueces, y el resultado final es esta deplorable administración de justicia que tenemos, con excepciones desde luego. Pero cuando presentamos esta reforma y volvíamos al tema de la cooptación en las altas cortes, era porque había altas cortes en las que se pudiera confiar, y magistrados de primer nivel. Había excepciones, pero en general los magistrados eran de primer nivel. Y ahora, mire lo que tenemos, y mire para dónde vamos. Y esta es la respuesta, y la respuesta al tema esencial, la tutela, vuelve a hablar de los derechos fundamentales. ¿Por qué no tienen el valor de decir los derechos fundamentales de los que trata el título tal de la Constitución Política de Colombia? Y entonces, no más, y se acabaron las tutelas de segunda, de tercera generación, para derechos de segunda y tercera generación, que hacen imposible el ejercicio de las funciones judiciales. Sí. Aquí todo se volvió una tutela. ¿Sabe cuántas tutelas se están presentando al año en Colombia, doctor Fernando? ¿Cuántas? Se habían presentado casi en un periodo de 5 años 7 millones de tutelas. Uy, impresionante. Sí, 7 millones. Estábamos en 7 millones de tutelas. Eso es una locura. Aquí todo se volvió tutela. Sí, y la tutela es el triunfo de la nada, de la indisciplina total. Un tutelazo es simplemente jugar a la ruleta o tener ya garantizado al juez que falle en el sentido que a uno le interesa. Y como nadie lo vigila, y como nadie lo controla, y que como de 7 millones, la Corte habrá estudiado, ¿qué? 30.000 o 40.000. La Corte Constitucional, ahí no hay uniformidad. Los precedentes judiciales, ¿cuáles precedentes judiciales? En sentencias de 100 páginas y de 200 páginas, de pura paja que echan ahí. Y esas son las sentencias corticas, porque las sentencias normales son de 300 y 700 páginas. Por eso, sí. La Corte de Casación de Francia dicta una sentencia en página y media.
Ahí quedó la sentencia. Ahí hay Claro. precedentes judiciales. ¿Precedentes judiciales? ¿En dónde y cuáles? Yo conozco tutelas, pero en el tiempo en que ejercía la profesión, tutelas en las que en una misma sentencia, sentencias en las que en su texto mismo había 2 y 3 posiciones contradictorias. En una misma sentencia. Ni Sí. hablar pues de las sentencias Claro. que dictan y dictan y dictan los magistrados auxiliares, esos 330 y tantos magistrados auxiliares en la noche 334. que llega de dónde salieron, por amor de Dios, ¿no? Doctor Los Londoño, grandes temas, sí. tiene razón el doctor Hernando Yepes cuando me pregunta, ¿y dónde está la famosa reforma que presentó el doctor Fernando Londoño que le engavetaron? Bueno, ¿Sí? Es que la gente está preguntando reforma que fue consultada, No. El no, texto último lo redactó la Corte Suprema de Justicia. en Paipa. Era un proyecto, sí señor, reunida en Paipa. Sí, señor. Era un proyecto de la Corte Suprema de Justicia. Que Sí. aquí no hubo concertación, no, en mi momento la hice con la Corte Suprema de Justicia. Claro. Eso era un tesoro. Bueno, Y que le dedicaron un capítulo en el libro de Derecho Constitucional, salido en estos días, donde se habla de su reforma.